parte, digamos, de esta clase que, como le comentaba al grupo el día de hoy, en grupo de práctica, en el sílabus anterior eran 2 clases, ahora vamos a dictarlo en una sola, como está en el sílabus. Iniciamos el tema de oncología con un poco de la introducción. Por favor, me avisan si se logra visualizar las diapositivas de manera correcta. Si hay algún problema, si no, continuamos. Bueno, para empezar, el término oncos deriva del griego como lo que define un tumor o un bulto, que ya desde el siglo XVII a.C. había una referencia en cuanto a la aparición de ciertos tumores en aquellos información egipcia, y que era una enfermedad que luego fue catalogada como devora tejidos, ¿no? Ya en esta información muy antigua. Luego Hipócrates acuña el término carquinos, que hacía referencia a cangrejo, por eso de ahí la asociación de oncología con ese animal. Y dentro de los 4 humores que estaban descritos, al producto de la parte del cáncer estaba informado como la bilis negra. Luego se asocia ya un tiempo más cercano con Celso, 40 años después de Cristo, al tumor con un cuadro inflamatorio, y luego ya acuñe al término oncos, ¿no? Que realmente, digamos, cae en un pequeño error, porque en el término onco habla de todo lo que es tumor. Sin embargo, estamos solamente viendo lo que es el tumor maligno. Ya en la edad moderna y contemporánea existen varias información, hechos puntuales que van a revisar ustedes con mayor detalle en esta información que les voy a alcanzar. En el año 1775, Sir Percival Pott ingresa el término de un agente ambiental como un agente cancerígeno en esta relación de enfermedad profesional entre el hollín y el cáncer de testículo. Luego se introducen los términos del origen celular del cáncer, ¿no? Dando que toda célula proviene de otra célula, bajo este concepto introducido por Carl Virchow. Se entiende que el cáncer procede de una célula originaria, y que los glóbulos blancos destruidos dentro para el origen de la pus tiene que también relación con el origen del cáncer, siendo un crecimiento descontrolado de los remanentes de las células madres embrionarias, ¿no? Ya comienza a introducir el concepto de la célula madre cancerosa. Luego, ya en este descubrimiento relacionado a la parte oncológica de este investigador alemán, toca el origen embriológico y mediante la diseminación linfática y hematógena del cáncer. James Payet, que es gracias a él el nombre de esta patología de la enfermedad de Payet, en su libro de conferencias sobre tumores introduce una teoría muy importante que la vamos a ver más adelante con lo relacionado a la metástasis, esta de semilla y suelo, en la relación que tiene no solamente la célula cancerosa, sino también el sitio donde va a anidar el cáncer, en este caso como una estructura metastásica. Luego, ya en el año 1911, hay una introducción de lo que es el oncovirus, ¿no? Con el virus del sarcoma de Rose, este investigador estadounidense, Peyton Rose, donde descubre este retrovirus causante de un tumor conectivo, ¿no? Un sarcoma en los pollos. Más adelante vamos a ver también en el tema de lo que es oncogenes. Y junto con Crick y Watson, en la estructura del ADN se codifica lo que es el código genético y las habilidades del ARN mensajero en este dogma central de la biología, y esto da pie a la investigación sobre la transcripción inversa del RNA con estos investigadores, Howard y David Baltimore,
Finalmente, toda esta investigación lleva a que en el año 1971 en los Estados Unidos se declare la guerra contra el cáncer, ¿no? Un hecho histórico a nivel mundial porque permite derivar o destinar una parte importante del presupuesto, en este caso de los Estados Unidos, para eh, la investigación, el desarrollo de mejores tratamientos contra el cáncer. Mm, había una frase en ese entonces en Estados Unidos sobre los presidentes estadounidenses, ¿no? Que ah, eh, Roosevelt hizo la guerra contra la polio con la vacuna, Kennedy en el hombre para que llegue a la luna y Nixon contra la cura del cáncer. Esto, claro, era el inicio de una guerra que realmente se está librando hasta la actualidad contra esta enfermedad. Hay cifras muy importantes, no solamente en cuanto a lo que es la mortalidad, pero que es un impacto, un descenso importante en estos años que lleva ya el avance de las nuevas investigaciones contra esta enfermedad y esto sigue avanzando. Eh, Ustedes en el link que han podido ingresar, han visto que hay unos artículos que ya los he colgado en relación a esta clase porque me preguntaban cuál iba a ser la fuente de la información para el examen. Bueno, son artículos los que creo lo más conveniente es que puedan leer. Uno de ellos es nuevas dimensiones en cuanto a las capacidades del cáncer y que en la actualidad son 14 que se viene desarrollando en cuanto a la investigación en la parte oncológica, no solamente para su descubrimiento del origen del cáncer, sino también para los tratamientos. Y algo que actualmente está aún más en declaración, que es esta lucha contra el cáncer, está en nuestra propia sangre, porque tiene que ver mucho la inmunidad, como lo vamos a ver en la clase de los tratamientos con la inmunoterapia, eh, cómo podemos fortalecer el sistema inmune que está en nuestra sangre para luchar contra el cáncer. En esta segunda parte hablaremos un poco de los oncogenes que tienen esta capacidad de generar proliferación celular descontrolada. Se da en el inicio del proceso de la carcinogénesis, ¿no? De la formación, a diferencia de los protooncogenes, que son genes normales, pero que se convierten en oncogenes. ¿Ok? Cuando hablamos de oncogenes y protooncogenes, bueno, esta es la diferencia. Eh, Luego, además, tenemos algunos genes que son supresores del tumor, que tienen la capacidad de inhibir la división celular, son como nuestros guardianes, ¿no? Que suprimen esta función de los oncogenes y, claro, previenen la carcinogénesis. Es un hecho que está fundamentalmente en las fases tardías de este proceso y, por ejemplo, la proteína P53 que repara el DNA dañado, que es uno de los inicios de alguno de los procesos carcinogénicos. Habíamos hablado un poco de este investigador con el sarcoma aviar, que se transmite mediante filtrado tumoral libre de células. Bueno, en realidad él lo que descubre es un virus del sarcoma de Rose, ¿no? Como un elemento causante. Al inicio esto no fue tomado de la mejor manera, pero finalmente gana el premio Nobel en el año 1966. En base a este descubrimiento se descubre la relación directa o estrecha entre el virus y el genoma celular, en esta relación donde el virus altera el genoma celular y se advierte que este gen, ¿no? Este virus del sarcoma de Rose ha producido un ADN que lo ha incorporado a las células y se descubre esto de la transcriptasa reversa que también es ganador de premio Nobel como un agente causal del cáncer. Ya con estos descubrimientos anteriores, estos investigadores lo que hacen es descubrir el primero oncogen, que es este oncogen del virus del sarcoma de Rose, y además hay un proto-oncogen que está ubicado en las aves, ¿no? Que es un gen, digamos, normal, pero que puede transformarse en este oncogen.
Eso también, todos estos descubrimientos fueron llevados a premiados con el Nobel en sus respectivos años. Bueno, estos oncogenes lo que hacen es favorecer lo que es el crecimiento, proliferación, supervivencia y la resistencia a la apoptosis como los principales mecanismos relacionados al cáncer. Solamente se requiere la activación de un alelo. Son en la totalidad, casi en la totalidad, transmitidos por vía somática y están en las fases tempranas de la formación del cáncer. Estas alteraciones de estos genes se pueden dar por translocaciones, mutaciones, amplificaciones, y hay agentes que están relacionados con diferentes tipos de cáncer como factores desencadenantes, ¿no? Ustedes ven ahí los agentes que son desencadenantes y que en muchos casos se catalogan como agentes carcinogénicos o carcinógenos, ¿no? Que están relacionados con algún tipo de cáncer, aunque no son exclusividad de ninguno de ellos, ¿no? Las vías de conducción intracelular son muy complejas, mucho más de lo que está expresado en este gráfico. Eh, con algún tratamiento podemos bloquear alguna de ellas, pero la célula oncológica tiene la capacidad de llevar la transmisión de la información por otras vías y eso es lo que hace complejo hasta la actualidad el manejo del cáncer, ¿no? Eh, Todavía una enfermedad que en estadios avanzados en la gran mayoría de patologías es incurable por esta complejidad en cuanto a sus mecanismos de resistencia y de acción en función al crecimiento oncológico. Es una secuencia de eventos que van apareciendo de un inicio de un epitelio, por ejemplo, cuando hablamos de un cáncer de origen epitelial, de un epitelio normal que va transformándose y en el transcurrir de los años, por ejemplo, en este ejemplo de lo que es el cáncer de colon, de unos 7 a 10 años a partir de un epitelio normal con intervenciones de genes relacionados con mutaciones de genes que van a estimular y en otros casos que va a suprimir la inhibición, ¿no? Como la del P53 y que finalmente se va a expresar como un cáncer como tal. Eh, Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad metastásica, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a una neoplasia, cualquiera que está fuera, de la forma que se expresa aún en la actualidad, en referente al sitio primario, al sitio de origen de un determinado cáncer, definimos como origen primario y como un origen o una extensión secundaria a la enfermedad metastásica. De esto hay mucha información, cada vez más se estudia y los descubrimientos actuales nos llevan a comprender mejor la biología de la metástasis, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a tocar estos puntos en relación a iniciar lo que es el concepto, teorías y un poco de historia en relación a estos descubrimientos. El concepto básico, como les decía, de un tumor metastásico es un tumor que contiene células que son como la original, ¿no? Que son como la del primario. Eh, es más raro, aunque no infrecuente, el encontrar dos neoplasias, hasta tres, hasta cuatro, en algunos de los casos que yo he podido ver en un paciente, hasta cinco neoplasias distintas en una misma persona en diferentes momentos, ¿no? De manera asincrónica, pero una expresión de diferentes tipos de cáncer. Esa situación es más rara, ¿no? La situación más común es la extensión a partir de un sitio primario en las ubicaciones distintas a distancia, con lo que se conoce como las células metastásicas. El inicio de este término se dio ya en el año 1829 con la definición de la propagación del cáncer, ¿no? Este investigador acuña por primera vez el término metástasis en su investigación sobre el tratamiento del cáncer.
Luego, lo que les decía al inicio, toda célula proviene de otra célula ya existente que por medio de una diseminación por factores mecánicos van a dar esta extensión metastásica. Y James Ewing lo que refiere es que la metástasis se genera por anatomía de canales vasculares y linfáticos, que drenan a partir de un tumor primario, ¿no? Toda esta investigación fue lo inicial sobre la metástasis, todo cierto hasta ahora, pero actualmente contamos con más información. ¿Por qué es importante estudiar la metástasis en el capítulo de oncología? Porque más del 90% de las muertes que relacionadas por cáncer son pacientes que presentan metástasis. Hay una interacción entre la célula del cáncer y su microambiente. Es una conducta que está programada, pero que no del todos los casos se va a dar, pero hay una programación y que va a tener mucha relación con el hábitat, con el nuevo hábitat, la disfunción de ese sitio donde van a llegar y finalmente la muerte. Hay muchos factores moleculares que están relacionados con este evento de la metástasis y que actualmente lo podemos direccionar para términos de prevención y tratamiento de la metástasis. Esto es algo que ustedes seguramente alguna vez ya lo han visto, lo que es el TNM, que mediante el Comité de Unión Americano sobre el Cáncer, la AJCC, quien formula en diferentes ediciones, actualmente en la octava, el TNM, que tiene que ver con la extensión del cáncer, ¿no? De tumor, de ganglios y de metástasis, pero que esto lo aplicamos en los tumores sólidos, no nos brinda en sí la capacidad que tiene un primario de hacer metástasis. Lo que sí nos está dando información es que la extensión que tiene un determinado cáncer, ya sea a nivel del tumor, a nivel de los ganglios y a nivel de la metástasis, en ese momento. Pero si entendemos el cáncer como un factor molecular y genético, va más allá de la simple extensión, ¿no? El comportamiento de la metástasis es lo que nos va a dar en un futuro ya no tan lejano poder identificar poblaciones o subpoblaciones dentro del tumor primario y también dentro de la metástasis que tienen comportamientos distintos. No todo el componente de un cáncer va a ser idéntico al de la metástasis. Esto va a depender de las clonas celulares que han sido expresadas en la metástasis. Esto nos va a llevar definitivamente a tener nuevos modelos y a entender al cáncer como un tejido. Ustedes saben que hay 5 tejidos básicos, sino a recordarlos, y tenemos que entender al cáncer no como una expresión solitaria de células oncológicas que están agrupadas formando un tumor, sino que estas células están en relación íntima con tejido del mesénquima, ¿no? Fibroblastos, con endotelios vasculares, con células inmunes, y que esta relación en esta formación, en este grupo de células de diferente origen, nos va a formar como una especie de un órgano, ¿no? Que es con un comportamiento independiente, que es como se comporta el cáncer. Este artículo también está en uno de las que les he dejado en el aula virtual para que lo puedan leer. Es un artículo muy antiguo, pero con mucha validez en cuanto a lo que vamos a revisar, que es esta vista molecular de la metástasis. No solamente entenderlo como una propagación de una célula, de un primario que llega a otro sitio, sino, en primer lugar, darnos una idea de la heterogenicidad del cáncer. Y esto lo vamos a ver más adelante, es uno de los puntos más importantes. En segundo lugar, el microambiente tumoral. Y esto tiene que ver con las presiones selectivas que están sujetas las células del cáncer. Las células de un componente primario que van a ser expuestas a diferentes presiones, como la hipoxia, por ejemplo, o situaciones de estrés, va a hacer que como
la célula más fuerte sobreviva, esa célula que tiene mayor capacidad de sobrevivir, de dar metástasis y de dar mayor tipo de complicaciones, son las que frente a presiones, incluso defensivas de nuestro cuerpo, van a sobrevivir. Como tercer concepto importante son estas células STEM, que ya hablábamos un poco, estas células madre que están dentro del tumor primario y que tienen esta capacidad de dar metástasis. Es decir, no todas las células de un tumor primario tienen capacidad de dar metástasis. Es un grupo celular con esta capacidad. Además, hay un concepto de lo que es invasión y transición del epitelio mesénquima. Cuando esto se ve alterado, produce mayor capacidad de dar metástasis para el paso de estas células hacia las terminaciones vasculares, eh, linfáticas o incluso perineurales. Y entender a la metástasis como un órgano, como un concepto de órgano específico. Lo vamos a conversar. La idea puntual es que no toda célula que viaja por el torrente sanguíneo y que llega a un determinado órgano va a dar metástasis. Puede ubicarse en el órgano sin favorecer a la producción de metástasis porque no solamente depende de la célula oncológica que esté viajando y que esté llegando a un determinado órgano, sino que va a depender también de su afinidad con este tejido eh, al órgano que está llegando. Sobre la heterogeneidad, lo que les conversaba, tenemos que entender que el cáncer es heterogéneo, ¿no? Es heterogéneo entre persona y persona, como se ve en el gráfico, ¿no? Un cáncer de mama, digamos, por la ubicación de ese cuadradito de cáncer, es diferente entre persona y persona, o sea, entre tipos de cáncer y cáncer no son iguales, esa es una heterogeneidad intertumoral, pero también entender que dentro del mismo tumor de una sola persona hay comportamientos distintos y esto es intratumoral, ¿ok? Y que hay una dominancia que va a ser distinta en cada tipo de cáncer. Diferentes clonas de células que en conjunto forman el tumor, pero que hay diferentes clonicidad y va a depender de cuál es la dominante, incluso hay mixtas, como dice en el gráfico, para poder tener una resistencia mayor y eso en parte nos explica por qué en algunos pacientes existe una buena respuesta hacia los tratamientos oncológicos actuales, pero que terminan recurriendo a la enfermedad o persistiendo la enfermedad a pesar de una respuesta favorable inicial. Porque hay algunas clonas que son no susceptibles al tratamiento y probablemente la mayoría respondió, pero que quede alguna clona resistente, a partir de esa clona se va a producir la recurrencia del cáncer. Sobre lo que hablamos al final, en esta relación de órgano específico, no todos los órganos, como le decía, son sitio de metástasis de todos los tumores. Hay una predilección por algún tipo de cáncer para llegar a ciertos órganos, lo cual nos da también una idea de la frecuencia que puede existir. Por ejemplo, como en el gráfico aparece, el hígado es un órgano sensible de de tener metástasis a partir de un cáncer de colon o de páncreas, de mama, de pulmón, de estómago y, por ejemplo, no tanto de próstata, aunque puede también alojarse ahí, no es lo más común porque no es un órgano de predilección. En cambio, el hueso es un sitio de metástasis frecuente de la mama, del pulmón, de próstata, de riñón y de colon rectal. Entonces, cada órgano que va a sufrir metástasis tiene una mayor predilección o afinidad con algún origen de cáncer. Este concepto que acabo de explicar es eh, fundamentalmente explicado en esta relación de semilla y suelo.
¿no? Esa compatibilidad que tiene que haber entre la célula del cáncer que está diseminándose y el sitio a donde va a llegar. Y esto no solamente es porque el órgano es sensible o es más preferente que vaya, es porque dentro de ese órgano al cual va a llegar la metástasis hay componentes, hay alteraciones moleculares que permiten esta afinidad. El concepto es que millones de células cancerígenas pueden estar en circulación por el torrente sanguíneo y no necesariamente van a dar metástasis porque el medio ambiente no es permisivo. Bueno, este concepto de los genes que están relacionados a la producción o a la producción de la metástasis no se comportan de una manera indiscriminada, sino que hay genes que están relacionados con el inicio de la metástasis, otros con la progresión y otros con la agresividad o virulencia. En este concepto hay genes, por ejemplo, como el gen KRAS, BRAF, EGFR, HER2, que por ahí con algunos grupos que hemos hecho la rotación lo han visto como una fuente también de tratamiento, están en relación al inicio del tumor. Y hay otros genes que están al inicio de la metástasis, a la progresión de la metástasis y a la virulencia de la metástasis, ¿no? Entonces, los genes tienen una codificación y un momento de comportamiento de la progresión de la enfermedad. Y en esta progresión tumoral, con estos nuevos modelos basados ya no en un concepto netamente anatómico como es el TNM, que solamente nos dice si hay metástasis en pulmón es estadio 4, porque es un M1. Si el tumor mide más de 2 centímetros en mama es un T2. Eso es una simple descripción anatómica. Los modelos actuales van a estar basados en la genética molecular que tiene que ver con la heterogenicidad y la selección clonal, con la presencia de genes de carácter metastásico y con esos genes que hablábamos que le dan virulencia al tumor. En este concepto genético, molecular, moderno, de ver cómo es el cáncer, eh, se brindan distintas teorías y a la vez explicaciones en cuanto al comportamiento de algunos cánceres de manera aberrante. No todo sitio primario va a tener consecuentemente una metástasis y en algunos casos descubrimos, como va a ser materia de la última parte de la exposición, la, este cuadro de expresión metastásica sin tener un sitio primario conocido. Porque en estos conceptos modernos del entendimiento del cáncer, cabe que puede haber una expresión metastásica, la cual se dio en un momento bajo un tumor primario que derivó las células a este sitio primario, a este sitio secundario, dio metástasis, y este sitio primario, por estas presiones selectivas innatas de nuestro organismo en defensa de nuestro organismo, fue eliminado, pero no el sitio metastásico, porque tiene las clonas más fuertes. E incluso puede haber una resiembra de células metastásicas en el tumor primario, porque se han encontrado tumores primarios con características metastásicas. Conceptos más profundos en cuanto a lo que es el origen molecular y genético del cáncer, pero que sin duda nos da una nueva perspectiva y nos van a brindar un manejo o nos están brindando un mejor manejo del cáncer desde un punto de vista dirigido, ¿no? Porque al descubrir genes o alteraciones moleculares relacionadas con el cáncer, no solamente nos permite este descubrimiento, sino también una fuente de tratamientos, de posibles tratamientos.
¿no?, sobre estas alteraciones moleculares o genéticas, que a la larga, que es el objetivo de la investigación oncológica, es la curación de una enfermedad metastásica que en la actualidad es un privilegio de muy pocos cánceres que están en estadios avanzados y se pueden curar. En la gran mayoría, en la actualidad, es incurable, pero los grandes esfuerzos en la investigación oncológica, que es la especialidad que tiene mayor cantidad de estudios en cuanto a lo que es la investigación de las patologías dentro de la medicina, nos permite cada vez estar más cerca de esta, por lo menos, cronicidad de la enfermedad en vías de una curación. Y algo que vamos a hablar en la siguiente clase, pero que conviene en esta parte tocarlo, es la biopsia líquida. Lo que nosotros conocemos es la biopsia tisular, es decir, sacar una biopsia de un tejido. No sé quién está entrando ahorita, pero ya estamos ya acabando. Nos da un panorama genómico de la estructura que estamos biopsiando. Y ya les decía que si nosotros tomamos una biopsia de una parte de un tumor, no estamos viendo todo el tumor, porque ya hemos dicho que hay una heterogeneidad intratumoral. Ahora, también hay una heterogeneidad en el mismo paciente. No necesariamente la biopsia de mama, de este cáncer de mama, por ejemplo, que tomamos, va a ser representativa de la metástasis en el hígado. Y en la actualidad lo asumimos como tal, no biopsiamos todas las estructuras donde encontramos enfermedad. Si una paciente tiene un cáncer de mama con metástasis en el hígado, metástasis cerebral, metástasis en el hueso, no paramos biopsiando todas las lesiones. Biopsiamos el tumor principal, en este caso el primario, que es la mama, y asumimos que estas lesiones metastásicas tienen el mismo componente porque lo vamos a tratar de una manera similar. Y en buena parte lo logramos, pero probablemente en esta heterogeneidad dentro del paciente, intrapaciente, y que no responden en todas las estructuras dañadas o con enfermedad oncológica, es porque existe esto. Y lamentablemente no podemos biopsiar todas las lesiones. Para esto, la introducción de la biopsia líquida nos da una gran ventaja, ¿no? Es menos invasiva, nos permite usar el tejido este que vamos a tener, de repente con poco accesibilidad para ciertas partes de órganos con cáncer. Además, reduce lo que es la infraestructura quirúrgica, acorta los tiempos y nos brinda, sobre todo, que es lo más importante de la biopsia líquida, un, eh, un panorama genómico de todas las lesiones del cáncer. Esta biopsia líquida se puede tomar en sangre, en orina, en saliva, en fluidos cerebroespinales, en derrames incluso, pero que en la actualidad todavía no tiene un impacto como lo va a tener en los próximos años. Actualmente todos los estudios en cáncer, los estudios grandes, oncológicos, involucran también estudios de biopsia líquida, porque el descubrimiento de los genes a través de esta opción de biopsiar los fluidos nos dan un panorama global del cáncer. El futuro va a permitir diagnosticar cáncer con una muestra de sangre. Nos va a permitir detectar alteraciones moleculares y genómicas con este tipo de información mediante la biopsia líquida. Y no solamente eso, sino que nos va a permitir tratar al cáncer como una patología molecular y genética dependiendo de las alteraciones que encontremos en esta biopsia líquida.
y ya no mucho va a interesar de dónde procede, de dónde es el sitio primario, a dónde tiene metástasis o no, porque si tratamos las alteraciones moleculares, vamos a tratar en conjunto todo eso. Al final, vamos a tener de esta clase unos pantallazos de estos estudios de las secuencias genómicas que nos permiten tener acceso a la información molecular mediante la biopsia líquida. Esta última parte de la clase, que tiene que ver con la metástasis de origen desconocido, que dependiendo de la literatura donde estemos haciendo la revisión, vamos a encontrarlo con diferentes nombres, como cáncer de origen desconocido, cáncer de origen primario no conocido, neoplasia maligno oculta, primario oculto, que este último es un término que se usa mal y que se sigue usando porque lo seguimos viendo, sobre todo en pacientes que están hospitalizados, en la mayoría en medicina, y que tienen una baja de peso, no se encuentra el motivo, le hacen los estudios, no encuentran de dónde es la posible baja de peso, el síndrome consuntivo, y ponen posible primario oculto e interconsulta oncología para que busque dónde está el cáncer. Esto no es el concepto de primario oculto como lo vamos a ver ahora, no es un cáncer que no sé dónde está, sino que parte de una biopsia donde se demuestra que es un cáncer con la lectura anatomopatológica, pero que es un sitio secundario y que el sitio primario debe buscarse. Entonces, en este concepto, eh, entendemos que es un grupo heterogéneo de enfermedades neoplásicas. Este es un capítulo de la oncología, donde inicialmente lo de que descubrimos es la metástasis, pero que no es posible llegar a determinar cuál es el sitio primario, habiendo hecho las pruebas estándares, como es una buena historia clínica, solicitar análisis, estudios de imágenes, tomográficos, mamografía, un buen estudio anatomopatológico con estudio de inmunohistoquímica que nos permita determinar de dónde es el primario. A pesar de esto, incluso de análisis moleculares y genéticos, no encontramos el sitio primario. Para poder hablar de un NM oculto, que es lo que les decía, debe tenerse una confirmación histológica de la metástasis. Este grupo de patologías donde encontramos metástasis con anatomía patológica positiva, ojo, y repito, no es que sospechemos que hay un cáncer oculto, sino que tenemos una biopsia que nos dice que es cáncer, pero que es metástasis, representa el 3 a 5% de todos los cánceres. En una buena parte, un 10 a 30%, a pesar de todos los estudios que se realizan, no se llega a encontrar. Y ya de por sí, este tipo de presentación donde lo primario que se expresa es la metástasis y que después de los estudios no se llega a determinar el sitio primario, involucra un curso muy agresivo y de mal pronóstico. Estos son los estudios que se deben hacer en la investigación para hacer el diagnóstico, dependiendo de lo que estemos orientados en cuanto al estudio de la metástasis. Y podemos clasificar a estos grupos de manera histológica en 4. En primer lugar, y más frecuente, de origen adenocarcinoma bien a moderadamente diferenciado. Luego tenemos los carcinomas o adenocarcinomas pobremente diferenciados. Otro gran grupo histológico de esta patología son los carcinomas de células escamosas. Y finalmente están las neoplasias indiferenciadas. Esta es la información que el anatomopatólogo, tras haber biopsiado la metástasis, nos va a brindar. Lo más frecuente, como les digo, es que nos diga que se trata de un adenocarcinoma bien a moderadamente diferenciado. En las diferentes series de investigación sobre esta patología, el más común es el adenocarcinoma, como ya les repito, y que menos del 20 a 30%
que debutan como un primario no conocido, va a localizarse el sitio primario. Luego, ya como un estudio posterior a la muerte, en un estudio de necropsia, se puede llegar a identificar al 75% del sitio primario. En el más común de los casos es origen pulmonar, seguido por el páncreas y luego otros tipos de neoplasia. Eso quiere decir que cuando no encontramos de dónde, a pesar de haberle hecho una tomografía de tórax, a pesar de haber hecho estudios de repente con mayor alcance, como un PET-CT, y no logramos ubicar el primario, cuando se hacen los estudios de necropsia, se puede hallar en el más frecuente de los casos a nivel pulmonar. Es un grupo de por sí de pronóstico malo, con una sobrevida global media de 6 a 9 meses, en promedio, en buena parte 3 meses. Tiene escasa respuesta al tratamiento y la sobrevida es menor de un año en prácticamente la cuarta parte de los pacientes. Cuando estamos frente a este tipo de patología, el origen más frecuente, o los dos orígenes más frecuentes, son el páncreas y el pulmón. Son sitios donde tenemos que hacer rápidamente investigación porque es lo más frecuente. Lo más frecuente es que no encontremos dónde está, pero cuando encontramos el sitio primario es pulmón y páncreas a la cabeza. En cuanto a la epidemiología, como les decía, hasta 3 a 5% de todos los cánceres debutan como un cáncer de primario no conocido. Tiene un promedio de edad, una incidencia de 7 a 12 casos por 100.000 habitantes por año. La causa de muerte está reportada como la cuarta más común entre las muertes relacionadas a cáncer en países desarrollados. La edad promedio del diagnóstico es 59 años. Esto va a depender de la agresividad también. Y en niños es menos del 1%, es muy poco frecuente estar frente a este tipo de patología en la oncología pediátrica. ¿De dónde deriva el origen biológico? Es desconocido, pero hay alteraciones moleculares que están relacionadas como anormalidades cromosómicas, productos de la angiogénesis, ¿no? En relación a estas alteraciones moleculares de estos factores de crecimiento endotelio vascular, proteínas relacionadas a la hipoxia y algunos marcadores que tienen que ver con esta transición de epitelio-mesénquima que están presentes en ese tipo de patología. Clínicamente, este tipo de entidad tiene una diseminación temprana, tiene una ausencia de la clínica de la presentación del sitio primario, tiene un patrón metastásico que es impredecible, lo que les explicaba hace unos minutos, que hay un patrón que normalmente los cánceres pueden seguir, o sea, con un cáncer de próstata es más frecuente que se vaya al hueso, que se vaya a adenopatías retroperitoneales como sitios secundarios, pero en este tipo de entidad, cuando se presenta primero la metástasis sin encontrar el sitio primario, el patrón es impredecible, o sea, no nos podemos guiar de esta frecuencia y tiene una mayor agresividad de lo que normalmente puede tener una expresión metastásica, digamos, de recorrido normal, ¿no? De un sitio primario que da metástasis. En cuanto a las manifestaciones, como le decía, lo primero que se va a producir, estos patrones diferentes de la metástasis en relación al sitio primario, un corto tiempo entre la aparición del primer síntoma y el diagnóstico, esto es por su agresividad y por su velocidad en el incremento tumoral. Es más frecuente, casi en el 60% de los casos, en la mayoría de los pacientes, no solamente estar comprometido un sitio de metástasis, sino dos o más. Los sitios más comunes para encontrar lesiones metastásicas en estas características sin sitio primario es el hígado, el pulmón, el hueso, la pleura. Y el síntoma más común, que es genérico también, es el deterioro clínico y la pérdida de peso. En cuanto a la anatomía,
podemos tener alguna relación en cuanto al hallazgo, al sitio donde hagamos la biopsia con el tipo de histológico que puede presentarse. Hemos dicho el más común, el adenocarcinoma G1 o G2, o sea, bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Pero, por ejemplo, si encontramos metástasis en el hueso, lo más común es que encontremos un adenocarcinoma bien aporremente diferenciado. Si encontramos ganglios a nivel axilar, lo más común es que la patología nos revele un adenocarcinoma bien pobremente diferenciado, y cada origen va a tener alguna relación con el estirpe. Para poder llegar a un posible origen primario mediante la biopsia, se utiliza la inmunohistoquímica. Los anatomos patólogos la pueden solicitar, lo cual les ayudaría a ubicar o a orientar el sitio primario. Para catalogar el pronóstico, esto es importante tenerlo presente, más o menos el promedio de sobrevida va de unos 5 a 10 meses, una sobrevida muy corta cuando se da este tipo de patología. Hay factores favorables, por ejemplo, que se trate de un carcinoma eh, pobremente diferenciado, un carcinoma escamoso o neuroendocrino. Un factor negativo es que se trate de un adenocarcinoma. Es peor pronóstico si la metástasis está ubicada en hueso, pulmón o hígado, cuando hay más de 3 sitios o 3 o más sitios involucrados. Peor pronóstico cuando se trata de un paciente varón, cuando el status performance es más de 1, y esto es relacionado al SUBROT o al ICOC, que lo vamos a ver más adelante, lo pueden ir buscando. Y hay un factor también de la fosfatasa alcalina, que cuando está por encima de 1.25 veces el valor normal es un factor de mal pronóstico, un factor negativo. Existen también marcadores tumorales que nos pueden ayudar a orientar. Recuerden que ningún marcador tumoral debe ser pedido de forma rutinaria, porque no tienen valor diagnóstico ni pronóstico tampoco. No por encontrar un marcador más elevado va a haber mayor probabilidad de muerte. Eso no funciona así. El único marcador de screening es el PSA para lo que es cáncer de próstata. Y en cuanto al tratamiento de este tipo de enfermedades, va a depender mucho del estatus, o sea, del estado performance del paciente, si puede tolerar algunos tipos de tratamiento, y según el hallazgo de moleculares que se pueda tener, podríamos favorecer a un tratamiento dirigido. Va a estar basado generalmente en lo que es quimioterapia y radioterapia. Es muy raro que podamos aplicar un tipo de tratamiento quirúrgico en ese tipo de enfermedades donde se presenta primero la metástasis. Y los nuevos tratamientos van a estar orientados al análisis genómico, como les decía, con estos tratamientos con lo que es la biopsia líquida, que nos va a permitir incluso tratar a estas enfermedades sin tener un sitio primario conocido. Las guías de manejo nos dan una serie de estudios que debemos hacer frente a este tipo de enfermedad, y que según la biopsia nos puede orientar a un determinado origen y aplicar un tratamiento más o menos conociendo mediante el estudio de la muestra, el sitio primario. Este es otro artículo también que está en el aula virtual, que postula si realmente esta entidad de sitio primario es una entidad distinta, ¿no? Eso es importante entenderlo, porque no necesariamente es una entidad totalmente distinta, o es un formato muy agresivo de un tumor que inicialmente se dio y que luego desapareció el sitio primario. Existen muchos estudios de esta patología. Es una patología que se estudia porque como carcinoma de origen primario no conocido, incluso enrolan pacientes a este tipo de entidad, ¿no? Y que le permite cada vez tener mejores investigación y tratamientos dirigidos para esto. Existen alteraciones genómicas relacionadas con este tipo de origen primario no conocido, ya se han estudiado mucho. Destaca, como ven ahí en este cuadro de barras,
la alteración mutacional del TP53, que es un oncosupresor, pero que está alterado en la gran mayoría de ese tipo de entidades, y que estas alteraciones genómicas nos pueden también orientar a ciertos tratamientos dirigidos, ¿no? Cuando encontramos alguna alteración genómica, podemos postular algún tratamiento, que esto ya son tratamientos dirigidos. Eh, la biopsia líquida nos abre un panorama de investigación distinto, donde incluso en este tipo de tumores, ¿no?, calificados como carcinoma de primario no conocido, se realiza estas técnicas de secuenciación genómica, y que nos permite encontrar algunos hallazgos genómicos alterados, por ejemplo acá el KIT D820H, el CDKN2A, son alteraciones moleculares que esta información, por ejemplo, en esta data de Foundation One, le permite, como está relacionado a los estudios clínicos, tener 5 terapias con beneficio clínico y 2 terapias con pérdida de respuesta, ¿no? Como productos de resistencia, y que se encuentran abiertos 10 ensayos clínicos, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, esta información le permite al médico tratante poder otorgar a este paciente algunas alternativas de tratamiento, ¿no? Pero que son, digamos, parte de investigación todavía, pero que ante la no aclaramiento del sitio primario nos brinda una posibilidad de acción, ¿no? Este es otro ejemplo similar, ¿no?, que nos brinda mayor cantidad de hallazgos genómicos, amplificaciones, ¿no?, de lesiones, pérdidas de algunos componentes moleculares, y que nos abre la posibilidad de usar ciertas drogas para poder combatir a esta enfermedad que de por sí tiene un comportamiento agresivo. Bueno, eso es sobre la primera clase. No sé si tienen alguna pregunta.